Hechos capítulo 4, versículos 1 al 12. En este pasaje podemos ver la respuesta a la pregunta que muchas veces de manera irónica nos hacen, y es: ¿quién te crees que sos vos? ¿Te crees dueño de la verdad? Es una pregunta que tuve que responder muchas veces en la secundaria, en los tiempos de mi adolescencia, y la respuesta del Hijo de Dios es: yo tengo la verdad porque Jesucristo, la verdad, vive en mi vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En este pasaje vemos la primer persecución que padeció la iglesia. El resultado de la predicación de Pedro fue notoria, de tal manera que dice que el número de los varones que creyeron era como de 5.000. Y entonces acá los religiosos resentidos, celosos de que haya maestros nuevos en el pueblo y que tenían más éxitos que ellos, mandan a apresarlos. El versículo 5 dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Recuerdan que ellos fueron los que habían crucificado a Jesús. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en el medio les preguntó: ¿con qué potestad? Acá viene esa pregunta, por supuesto, hecha de otra manera. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo. Y ahí comienza Pedro nuevamente a predicar. Pedro, solamente lleno del Espíritu Santo, se pudo enfrentar a Anás y a Caifás y a todos los demás y decir lo que está por decir, solamente lleno del poder del Espíritu Santo. Es que el poder del Evangelio es eso, es poder. El Evangelio es poder para salvación. El Evangelio nos da poder para predicar, nos da poder para ponernos de pie delante de quien sea. No somos nosotros, nunca seremos nosotros. Será el Espíritu Santo hablando a través de nosotros para anunciar su Evangelio. Pedro utiliza palabras muy fuertes. Les dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él es este hombre que está en vuestra presencia sano. El versículo 11 les dice que Jesús era la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Les dice a las personas que tenía enfrente, personas que tenían el poder de hacer lo mismo que hicieron con Jesús. En el versículo 12 Pedro afirma: y en ningún otro hay salvación. Impresionante. Pedro siempre tomando versículos de la palabra de Dios. Es que esa es la manera de predicar. Ese es el método que hemos considerado antes de Pedro. Pedro, en esta primer persecución, nos enseña que la autoridad que tenemos nosotros para predicar es por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y por el mandamiento del Padre. ¿Hemos nosotros de tener miedo? ¿Hemos nosotros de cerrar la boca? Jamás. Él es nuestra fuente de autoridad. Siempre que tengamos que responder algo, por supuesto, hagámoslo con la palabra de Dios. Me acuerdo que me decían: es que no sale de tu boca otra cosa que sea la Biblia. No podés hablar por vos mismo. Me acuerdo que mis compañeros me decían eso. Y yo les decía: es que no puedo. A veces me sentía mal, porque decía: quizás tengan razón, yo tenga que utilizar más mis pensamientos. Pero no, mi hermano, no, mi hermana. Lo que necesitamos utilizar es siempre para contestar la palabra de Dios.